Estamos en el Templo Mayor, el verdadero centro del universo, aquí, en México, o por lo menos eso es lo que creían los aztecas y todas las civilizaciones que les precedieron antes de la conquista de los españoles. Actualizaban el tiempo sagrado en ritos. Los dioses se sacrificaban por ellos y ellos, a su vez, se sacrificaban por los dioses. Y aunque parezca extraordinario, en el fondo hacían lo mismo que habían hecho otras civilizaciones en otras partes del planeta. Era una cuestión de sobrevivir, y la única manera entonces de sobrevivir era gestionar racionalmente los alimentos, y para producirlos había que conseguir esclavos en guerras incesantes. Eduardo Matos es una de las figuras emblemáticas de la arqueología mexicana. Ha dirigido numerosas excavaciones, escrito decenas de libros y dirigido algunas de las instituciones más prestigiosas de su país. Hablará con nosotros acerca de la apasionante historia de las civilizaciones prehispánicas del actual México. Profesor, estamos, para los aztecas, por lo menos, en el Templo Mayor, que era el centro del universo. Oye, qué cosa más portentosa, ¿no? Como seguridad en sí mismo, ¿eh? ¿Qué era para ellos? Bueno, primero dime un poco qué era este Templo Mayor, ¿no? Bueno, mira, este edificio era el edificio que estaba en el centro de la ciudad de Tenochtitlan, la ciudad azteca. Era el principal edificio por su importancia, por su sacralidad, etcétera. También el de mayor altura, por cierto. Y se caracterizaba porque tenía dos escalinatas de acceso a su parte superior, porque en la parte superior había dos edificios dedicados a dos deidades, que eran el dios del agua y el dios de la guerra. Tú lo puedes ver aquí, fíjate. Por ejemplo, mira, sí. Aquí se puede apreciar claramente, ¿verdad?, cómo estamos frente a una de las primeras etapas constructivas y estamos observando ya esa parte superior en donde podemos ver, por un lado, la piedra de sacrificios, esta piedra negra que vemos al frente de la entrada al adoratorio del dios de la guerra, y del otro lado puedes apreciar lo que es esta escultura que se le ha dado el nombre de Chacmol, es un término maya, pero bueno, sí, se le ha dado ese nombre, y se encuentra también frente a lo que es el acceso al templo del dios del agua. Ahora bien, ¿qué significaban estos dos dioses? ¿Por qué estaban ellos, no? Entonces, claro, estaba también atendiendo a las necesidades fundamentales de la sociedad azteca, ¿no? Por un lado el agua, la producción agrícola, etcétera, y por el otro, el dios de la guerra, la imposición a otros grupos y el tributo que esto trae aparejado para Tenochtitlan. Increíble, ¿no? O sea, esa en realidad es la última parte, la de arriba, exacto, de un templo que lo tenéis el resto hundido. Exacto. Y que no vais a poder seguir excavando porque encontraríais agua, ¿no? Exacto, así es. Dicen los científicos que toda la materia que existe en el universo se podía comprimir del tamaño de un planeta como Júpiter, o como la Tierra, o como la Luna, o como un melón, o como un melocotón, dice Hawking. Y la materia estaba tan comprimida, que ya no aguantó aquella tensión y ¡fua! En todas direcciones la materia, ¡fua! El Big Bang, el nuestro, ¿no? Y la materia empezó a separarse en todas direcciones, pero inmediatamente empezó a actuar entre ellas la ley de la gravedad, y las masas empezaron a relacionarse y a reaccionar entre ellas. Por eso Hesíodo dice que el primer dios que surgió del caos era Eros, el amor, y que si no, la gravedad una forma de amor, una forma de atracción, ¿no? Empezó a haber reacciones de todo tipo, químicas, físicas, nucleares, y yo recuerdo haber estudiado una reacción que era ácido más base igual a sal más agua. Y en aquel momento se formó
una gran cantidad de agua de todo tipo, agua sólida, agua líquida, agua gaseosa, se formó un mar caótico de agua, y dice la mitología que encima de las aguas aparecía una diosa. Ahora me gustaría ser una mujer y estar desnuda, porque los libros dicen que era una mujer y estaba desnuda y empezó a bailar sobre las aguas. Yo no sé cómo bailaría una diosa de la época, así, a la contemporánea, ¿no? Un poco Martha Graham, Merce Cunningham, Serge Gelabert, ¿no? Max Mattox, y bailaba, y dicen que el su baile era del norte hacia el sur. Yo no sé cómo lo medían, pero si hacéis un movimiento cualquiera, haced así con la mano, ya veréis. Haced así, sí, de lado, ¿no? Que podéis, así, ¿verdad? ¿Qué notáis? Que se forma aire, ¿verdad? Pues ella, que iba a toda velocidad, bailando, empezó a ser consciente que generaba un viento que no era ella, sino que era hija de ella o hijo de ella. Empezó a tomar conciencia de aquel aire, a jugar con él, a dar vueltas y bailar, y detrás de ella se formó una especie de serpiente de viento, de aire, que fue tomando cuerpo de tanto bailar, y al final Eurínome, que es como se llamaba la diosa, le vio a la serpiente ojos, le vio boca, tenía expresión, y cuando le vio la expresión le dijo: te llamarás Oción. Y siguieron bailando, ¡ole! Pero ahora contentos porque eran dos, ¿no? Y siguieron bailando, juntos, separados, juntos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, chico? Cuando se baila juntito, ¿no? Se calienta el tema, ¿no? Se fueron calentando, cada uno a su estilo. Y hubo un momento en que se unieron, y después de 1 millón de años, el primer orgasmo cósmico, Ya veis, la mitología ya lo sabía. Vamos a ver, ¿por qué en poblaciones primitivas, en otros lugares del planeta, en tiempos parecidos, yo por lo menos no he detectado este sentimiento de que tu templo es el centro del universo? No es una broma, o sea, sí. Los romanos estaban encantados con su Vía Láctea, ¿no? Claro. Pero el centro del universo, ¿eso qué quería? Esto es un aspecto muy interesante el que tocas, Eduardo, porque para ellos y para otras sociedades también prehispánicas, su templo principal se constituía en el lugar de mayor sacralidad, o sea, era el centro del universo. Simbólicamente, a través de él, podía subirse a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los 4 rumbos del universo, ¿no? O sea que se constituía en el centro fundamental, en el centro de centros, en el axis mundi de estas ciudades, con, ¿no? sus 4 rumbos. Con sus 4 rumbos, cada uno con sus características. Estos rumbos, por ejemplo, el rumbo del norte era considerado el área, digamos, de la muerte, de lo frío, ¿no? Tenía un glifo, un símbolo que era el cuchillo de pedernal, ¿no? El rumbo sur, por el contrario, era el de la fertilidad, era el de la abundancia, etcétera. ¿Y el símbolo cuál era? El del sur era el conejo. Lo he visto. Ah, sí. Era el conejo. Pero fíjate qué interesante, el oeste y el este se constituían, por ejemplo, el oriente era el lugar por donde salía el sol diariamente para combatir a las tinieblas, para dispersar a las tinieblas de la noche y todo esto, ¿no? Y resulta que era el rumbo masculino del universo. Entonces el sol, en su movimiento, cuando llegaba a su punto exactamente encima, ¿verdad?, cambiaba y empezaba a caer hacia el poniente, donde era el rumbo femenino del universo. Y el sol iba a ser devorado por una diosa, por Tlaltecutli, que es una diosa devoradora de los cadáveres, en fin, con toda una función dentro del panteón azteca. Y entonces el sol iba a penetrar al inframundo, iba a ir a alumbrar el inframundo, el lugar de los muertos, ¿no? Entonces, por eso era muy importante, fíjate cómo los templos principales, como este, está orientado siempre hacia el poniente, hacia donde cae el sol.
La vida de los pueblos precolombinos se gira alrededor del calendario agrícola y de todo lo que tiene que ver con esto, es decir, con las fuerzas de la naturaleza, la salida del sol, la lluvia, etc. El juego de pelota era un juego ritual que no tiene que entenderse como un juego de fútbol, como lo entendemos hoy en día, sino que era un juego que tenía sus normas que se perdieron después con la conquista española, pero que tenía que ver con la salida del sol y todo lo que era el ciclo de las actividades agrícolas. Tenía algunas implicaciones así un poco extrañas desde nuestro punto de vista cultural actual o europeo además, como que algún de los jugadores era sacrificado en el transcurso o al final del juego ceremonial. Sobre los sacrificios se ha hablado muchísimo. Hay desde los que hablan de que se hacían para comer la carne por problemas alimentarios y la ingestión de la carne humana completaba la dieta alimenticia, muy pobre en ciertos aspectos. Hay los que hablan de los sacrificios sencillamente como forma de continuar con esta alimentación del sol a través de la sangre como elemento fundamental, y de esa manera permitían la continuidad de la vida, del sol, de la fertilidad, del cultivo, y ahí volvemos a las culturas agrícolas. Y hay los que también hablan de la importancia de los sacrificios como elemento de opresión y de terror hacia los demás. La sangre es el elemento fundamental de la vida, tanto para nosotros como para cualquier otra cultura, y qué mayor sacrificio que puedes hacer, o que puede hacer otro, que donar esa sangre que aparece simbolizada en el corazón. Entonces, en las culturas prehispánicas, el sacrificio de muerte con sangre del corazón servía precisamente para eso, para fertilizar, y estaba vinculado lógicamente con esos dioses que dieron su vida, que dieron su sangre en el momento de la fundación del quinto sol, del momento en el que vivían los mexicas, para permitir la continuidad de la vida. Entonces, la forma de retornárselo era con ese sacrificio de sangre. Que ese sacrificio muchas veces no se entendía como la muerte, sino como la continuidad de la vida. Y ese era un poco el concepto del sacrificio, siempre desde un punto de vista mesoamericano, no desde un punto de vista europeo, occidental, siglo XXI. Oye, y vamos a ver, mitos, ¿no? Son civilizaciones rebosantes de mitos. Y para un europeo la pregunta inmediata es, oye, tanto mito y tan singulares, ¿tenían algo que ver? ¿Era parecido a los mitos que había en una ciudad como Florencia en el siglo XIV? ¿O eran dos mundos absolutamente distintos? Bueno, tenían claro su propia concepción del universo, tenían mitos en los que se relataba, por ejemplo, la creación del universo, la creación del hombre, ritos antropogénicos y demás, ¿verdad? En los que quienes intervenían eran los dioses, las deidades, ¿no? Para crear al hombre, para crear al universo mismo, para crear los diversos niveles que conformaban su cosmovisión. O sea, que en efecto tienen toda una serie, toda una mitología muy, muy rica que nos habla de todos estos elementos. Pero fíjate que yo he encontrado, por ejemplo, un paralelismo, nada más, no es que hubiera una influencia directa, no. pero sí un paralelismo. Por ejemplo, ¿te acuerdas, ahorita que mencionaste Florencia, te acuerdas cuando el Dante escribe su comedia, después llamada ya Divina, sí, la Divina Comedia, sí, ¿verdad? Cómo nos relata que para bajar al infierno, es verdad, hay que llegar por 9 pasos, hay 9 infiernos. Pues en la concepción náhuatl, aquí azteca, había 9 pasos al infierno. Es decir, al Mictlán, que era el nombre que ellos daban, y que no era un infierno, no era un lugar de pesadumbre donde se iba a penar, ¿no? Sino que era un lugar donde iban a parar los huesos de las personas muertas en
digamos, de forma natural, de algún tipo de enfermedad. Que no etcétera, era la guerra, vamos. Exactamente, que no era por la guerra, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo ese número 9 está presente, ¿no?, en estas concepciones, y que tiene que ver, en realidad, con la concepción del parto mismo. O sea, todo el procedimiento del embarazo, que a los 9 meses va a dar finalmente con la vida, ¿verdad? Ese individuo que nace, al morir, va a tener que hacer el recorrido a la inversa, va a tener que pasar por 9 peligros, por 9 acechanzas, para poder llegar otra vez a la matriz original. Increíble, o sea, pero es una cosmovisión, sí, ¿no?, en cierto modo biológica casi, ¿no?, sí, o fundada en la biología. Y en este sentido es una cosmovisión singular, ¿no?, sí, distinta, ¿no? Si tuvieras que resumir en una frase en qué medida era distinta esta cosmovisión de la que tenían, oye, los bárbaros que merodeaban en el Imperio Romano o los propios romanos, ¿qué dirías? Bueno, mira, yo he usado una frase de nuestro poeta Octavio Paz, que es: dime cómo mueres y te diré quién eres. ¿A qué me refiero? A que precisamente el destino del individuo después de la muerte estaba dado conforme a la forma en que morías, a diferencia del cristianismo. En el cristianismo, el lugar a donde vas a ir después de la muerte está condicionado por un aspecto moral. Te portaste bien, vas a gozar. Te portaste mal, vas a sufrir eternamente. Exacto, ¿no? En cambio, en el mundo prehispánico era la forma en que morías. Por ejemplo, tú ya lo mencionaste. Si morías en relación a la guerra, te estaba destinado a ir al sol. Es increíble. Si morías en relación al agua, ahogado, hidrópico, etcétera, irías al paraíso del dios del agua, del dios Tlaloc. Pero si morías de cualquier otro tipo de muerte, ibas al Mictlán, que es este lugar que hemos ya reseñado, que tenía que pasarse por 9 peripecias, 9 peligros para llegar finalmente a él. Pero me hablas de los dioses continuamente. Yo te he leído en uno de tus libros, no sé si era en el de la vida y muerte del Templo Mayor o si era en Muerte al filo de obsidiana, que es maravilloso este libro. Dices una cosa tremenda para la audiencia de Europa, ¿no? Tú dices, siempre hemos creído que los dioses o el Dios de los cristianos crea al hombre a su imagen y semejanza. Y tú dices, cuando yo miro todas estas civilizaciones, lo que descubro es algo totalmente distinto. Lo que descubro es cómo el hombre crea a sus dioses a su imagen y semejanza, igualitos. Exacto. Bueno, en efecto, fíjate que si tú analizas las mitologías del antiguo México, del antiguo Perú, de griegos y romanos y de muchas otras culturas en el mundo, pues lo que te vas a encontrar es eso, o sea, cómo el hombre hace a los dioses a su imagen y semejanza. Es increíble. Fíjate que son dioses que se violentan, son dioses que nacen, son dioses que mueren también, son dioses iracundos en ocasiones, en fin, que todo esto el hombre lo está reflejando en la creación de sus propios dioses, ¿no? Y esto pues es un fenómeno universal. Es fantástico, ¿no? Porque quiero decirte que no se preocuparon de esconder que estaban fabricando, ideando sus propios dioses, ¿no? Y que eran ellos, y no al revés, ¿no? Científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona han detectado el mecanismo por el cual las células responden a la quimioterapia. El hallazgo permitirá tratar los tumores con dosis más bajas, evitando así los efectos secundarios del tratamiento. Las células, para poder dividirse, primero tienen que copiar su genoma. La quimioterapia forma enlaces en el ADN e impiden que éste duplique. Como consecuencia, la célula acaba muriendo. Los científicos han observado que las células tumorales se defienden de la quimioterapia activando la ruta Fanconi-BRCA. Las proteínas que forman esta vía son las que detectan la presencia de mutaciones genéticas para después repararlas. La quimioterapia, al modificar el ADN,
activa las proteínas de la ruta, que identifican el error y al corregirlo actúan accidentalmente a favor del tumor. Ahora los científicos quieren bloquear la síntesis de las proteínas que favorecen el avance del tumor. Así las células cancerosas serán muy vulnerables a la quimioterapia. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas está realizando un cartografiado cósmico. Con él obtendrán imágenes de objetos de la infancia del universo hace unos 12.000 millones de años. El proyecto Alhambra Survey ha capturado ya imágenes de un tercio del cielo en longitudes de onda visibles y de infrarrojo. El estudio permitirá reconstruir en un 90% la evolución del universo, desde el momento en que se formaron las primeras galaxias. También se obtendrá información sobre la naturaleza y la distancia a la que se encuentran cerca de 650.000 galaxias y 5.000 cuásares. El objetivo del proyecto, que se prolongará hasta el año 2010, es conocer los astros con mayor exactitud y obtener imágenes de objetos lejanos que se pueden contemplar hoy en día tal y como eran en el pasado. Así, al final del estudio, los científicos tendrán una muestra representativa de objetos de cada una de las 8 etapas de la vida del universo. El ojo humano sustituirá pronto al ratón del ordenador. Científicos de la Universidad de Stanford han creado una interfaz que permite dar instrucciones al PC a través de la mirada. El novedoso dispositivo está instalado en la pantalla del PC y cuenta con una cámara de alta definición y luces infrarrojas. El sistema rastrea los movimientos del ojo y permite a las personas seleccionar vínculos, destacar texto y desplazar líneas solo mirando a la pantalla del ordenador al mismo tiempo que presionan una determinada tecla del teclado. El 90% de las personas que ya lo han probado lo prefieren al ratón, pero su margen de error es todavía del 20%. Para crear esta tecnología, los científicos se han basado en EyePoint, un programa informático que funciona con un hardware de rastreo de los movimientos del ojo. Ahora están desarrollando algoritmos que consigan que EyePoint sea más exacto y pueda abrir todas las aplicaciones sin errores. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha logrado fecundar óvulos de gata con semen de lince ibérico. El avance podría ayudar a salvar al felino de su extinción. Los investigadores han logrado congelar semen de lince ibérico y han descubierto que los espermatozoides de esta especie son capaces de fecundar óvulos de gata doméstica. El estudio demuestra cómo una especie doméstica y abundante puede ayudar a salvar a otra amenazada. La técnica permitirá estudiar la fertilidad de los linces en el laboratorio e impulsar el programa de cría en cautividad, cuyo principal objetivo es producir suficientes animales para realizar reintroducciones en el futuro. El lince ibérico es una de las especies de felinos más amenazadas del planeta. A pesar de los esfuerzos por lograr su conservación en libertad, el tamaño de las poblaciones naturales sigue disminuyendo. Actualmente solo existen 2 núcleos reproductores y de pequeño tamaño, en Doñana y Sierra Morena. ¿Qué nos dejaron nuestros antepasados bajo nuestros pies? Los asfaltos nos esconden civilizaciones enteras. Civilizaciones enterradas desde hace miles de años que esperan ser descubiertas para mostrarnos nuestra propia historia. Las numerosas obras de Barcelona descubren a diario restos arqueológicos de gran valor. En el Centro de Restauración del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona se gestionan este tipo de hallazgos. Cada excavación sale a concurso para saber qué empresa de arqueólogos se hace cargo. Aquí en el Centro de Conservación de Bienes Muebles recibimos el material de la excavación. Aquí pasará a su limpieza, a su estudio y a su restauración para poder comprender mucho mejor toda la zona de Ciutadella en cuanto a la época medieval y moderna de la Barcelona. Las piezas de cerámica siguen un proceso más agresivo que las de cristal o las de madera. Una vez lavado el material, se pasa a esta sala de secado donde se mantiene una misma temperatura constante y el mismo grado de humedad.
y una vez seco el material se almacena en bolsas donde se anota en qué excavación ha salido y la unidad estratigráfica de que procede el material. Una vez secas, empieza la vida en el laboratorio. Los arqueólogos ponen el código de la excavación. Hay numerosas piezas en el patrimonio barcelonés. Se encuentran a miles, sobre todo en los antiguos basureros. Una vez en el taller de restauración, se le asigna un número a la pieza y se introducen los datos que nos vienen marcados desde la excavación en el libro de registro. Una vez hecho esto, ya pasamos a la fotografía para tener unos datos de cómo nos llega la pieza en el estado inicial a la restauración. A veces ni las duchas pueden acabar con las concreciones de barro pegadas hace cientos de años y los restauradores tienen que terminar de extraerlas pacientemente. Una vez curada y saneada la pieza, muchas veces hay que reconstruir el puzzle. En la actualidad, los pegamentos convencionales permiten invertir el proceso. Si falta un trozo y lo encontramos 3 meses más tarde, la podemos despegar otra vez. La coloración de las piezas puede ser variada y los restauradores respetan su curso. No obstante, los dibujos como las casas o los paisajes no son jamás restaurados, puesto que sería fruto de la imaginación. Cada pieza restaurada tiene una ficha donde se explica todo el proceso de restauración que se ha llevado a cabo. Desde la limpieza, las fotografías iniciales, el estado final una vez ya restaurada. Algunas veces también se completa con dibujos sobre los mapas de alteración. Aquí, por ejemplo, aparte de la decoración, se destaca una zona donde el barniz ha saltado, que correspondría a esta de aquí, para saber pues que el proceso tendrá que prever la consolidación de estas partes más debilitadas. Después de toda la restauración, ¿pueden entrar las piezas en un museo? Miles de piezas no pasan todo el proceso de restauración y quedan acumuladas en grandes almacenes para los investigadores. Algunas son realmente hermosas, con nombres de burgueses, montañas sagradas y dibujos de conventos. Y es que cada pieza tiene una tradición, un mito, una leyenda, un arqueólogo, una anécdota, un historiador, un casero. En definitiva, cada una puede contarnos un cuento sobre cómo vivían nuestros antepasados. Oye, hay un tema que lo has mencionado solo de pasada y me gustaría profundizar en él, porque es algo que ha conmovido a estudiosos como vosotros de la época esta anterior a la colonia, y que ha conmovido también a la gente de la calle, ¿no? Es el tema de los sacrificios humanos, o sea, la abundancia de los sacrificios humanos. O sea, ¿por qué tan a la ligera se sacrificaban niños, personas, en estos ritos que mencionabas? Y en tus escritos he encontrado una cita preciosa, que se supone que es de un dios que está hablando con otros dioses y les dice, escúchame, tú lo conoces muy bien, les dice: como en verdad haremos vivir a la gente de allá abajo, ¿no?, que por nuestro medio se robustezca el sol, sacrifiquémonos, muramos todos. O sea que es una historia en la que el primero que se sacrifica es el dios. Es el dios, ¿no? Claro. Cuéntame eso. O sea, fíjate que esto también aparece en diversas mitologías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es cuando los dioses se han reunido en la vieja ciudad de Teotihuacán para crear al género humano.
lo crean, pero no hay vida, el sol no se mueve, y entonces dicen ellos mismos, vamos a morir para dar vida al hombre. Y esto lo podemos ver presente en diversas religiones, ¿no? Como al morir la deidad, en realidad es para dar vida, es, bueno, la historia digamos, de un aspecto. Los cristianos. Exactamente, en el cristianismo lo vemos muy claramente, claro, ¿no? Y en este aspecto del sacrificio humano que mencionabas, bueno, sabemos que el sacrificio humano lo hubo en muchas culturas, sobre todo agrarias, ¿verdad? Lo hubo también entre griegos y romanos, lo hubo en otras latitudes, en fin. Y como tiene un contenido también muy importante. Resulta que el hombre, por lo menos en el mundo prehispánico de México, vemos cómo el hombre trata de ofrendar lo mejor al Dios. ¿Con qué fin? Para que siga habiendo vida, para que el sol siga su movimiento. En este párrafo que has leído, es fantástico, sí, puede verse claramente, ¿no? Es decir, vamos a robustecer al sol, eso, para que no pare, porque si se para va a morir. ¿Qué es lo mejor que hay? El hombre mismo. Entonces ofrendan al hombre mismo, al sol, con la finalidad de que haya vida en la tierra, ¿no? Es fascinante, ¿no? Pensar, Eduardo, que no hace tanto tiempo la gente intentaba robustecer el sol. O sea, la gente, oye, te lo creas o no te lo creas, se lo crea o no se lo crea nuestra audiencia, la gente hace muy poco tiempo no tenía la certeza de que el sol volvería a salir. Exactamente. Es increíble, ¿no? Sí. En este sentido, la ciencia es una especie de sosiego, ¿no? Cuando viene Newton y nos dice, oye, mira qué orden, esto va a permanecer. La humanidad debió respirar, ¿no? Por primera vez. Sí, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Para mantener el esplendor que encontramos en los yacimientos monumentales de Cahuachi, junto a las famosas líneas de Nazca, en el Perú de los primeros siglos de nuestra era, tuvieron que crecer comunidades rurales trabajadoras. Pocos se han dedicado a desenterrar la realidad social de la gente de a pie en las poblaciones andinas de hace más de 1500 años. La investigación de comunidades de lo que consideramos sería la gente normal que vivía en la zona de la costa sur del Perú, que eran la base social de lo que son los grandes centros, las grandes formaciones políticas, los grandes estados. De esta manera pensábamos ver cuál era la historia de estas comunidades desde antes de la aparición de estos estados hasta los momentos contemporáneos y ver qué tipo de relaciones mantenían. Y para ello hemos tenido la suerte de localizar algunos yacimientos, por ejemplo el Trigal, que es el que en estos momentos estamos excavando, en un muy correcto estado de conservación. ¿Qué pueden perseguir los arqueólogos en las laderas y la cima de un árido cerro del sur de Perú? En nuestras investigaciones lo que pretenden es hacer una investigación sociológica. Pretendemos conocer los restos materiales, la materialidad de las sociedades, para poder llegar a saber cómo, a nivel de organización social, política y económica, era que funcionaban las sociedades en el pasado. Por ejemplo, nos interesa saber cómo se establecen las relaciones entre hombres y entre mujeres. Saber, por ejemplo, si existen o no relaciones de tipo patriarcal, si existen o no relaciones de dominio o de explotación entre un grupo y otro, si existen o no existen clases sociales, si existen o no existen instituciones de dominio de un grupo sobre otro, instituciones de tipo estatal, por ejemplo. Si constatamos que solamente un grupo está recibiendo atenciones, está recibiendo cuidados, tiene una posibilidad de sobrevivir más años, de tener una mejor salud, estamos ante una situación en la que las condiciones de vida, la calidad de vida que nos muestra la evidencia material, apunta a que estamos ante una situación donde hay clases sociales y donde probablemente existe la explotación de unos colectivos sobre otros. Y eso es lo que sucedía y lo que la arqueología ha permitido desvelar. Podemos imaginarnos que se trata de una comunidad que se dedicaba fundamentalmente a lo que eran las actividades de trabajo campesino. Podemos suponer que en estos momentos
la gente de esta comunidad pasaba bastante miedo, porque se estaba dando una situación política en la que para asegurar el poder de ese grupo aristocrático seguramente se empleaban, probablemente como en todos los casos de la historia en los que los poderes aristocráticos se han asentado, se emplearon métodos de aterrorizar a la población y métodos incluso en algún caso de ejercicio violento, a lo mejor justificado por razones religiosas o justificado como castigos por algún tipo de delito que las normas, las leyes o las costumbres de esta comunidad habría impuesto. Y una muestra de ello son, por ejemplo, las cabezas cortadas que han aparecido en distintos lugares de Cahuachi, en distintos espacios donde parece que eran colocadas como ofrendas, son las que se conocen como las cabezas trofeo, las cabezas ofrenda, y en este sentido parece que estas cabezas que eran preparadas para ser conservadas eran fruto bien de algún tipo de sacrificio, en algún caso bien de víctimas de acciones militares, de acciones guerreras. El resultado es que todo esto impone el miedo, impone el terror y asegura, consolida el poder de los grupos aristocráticos. Hablando de incertidumbres y de desamparos y de miedos, una cosa que siempre me ha preocupado es, y que notamos también en el análisis, cuando contemplamos estas civilizaciones, es el ejercicio muchas veces abyecto, ¿no?, del poder político. Sí. ¿Aportaron algo nuevo en este concepto, estas civilizaciones, con relación a otras? ¿Eran más duras aún? Bueno, fíjate que en ese aspecto del control del poder, vemos, por ejemplo, que en la figura del máximo gobernante, que le llamaban el Tlatoani, y Tlatoani quiere decir en lengua náhuatl, que era la que hablaban los aztecas, ¿sí? Quiere decir el que tiene el poder de la palabra, los demás callan, ¿no? Tlatoani, ¿no? Entonces, en él, además, se revestían los dos máximos poderes: el poder religioso, ¿verdad?, o sea, ideológico, y el poder militar. O sea, el Tlatoani, el gobernante máximo de los aztecas, era el gran jefe de los ejércitos, pero también el gran sumo sacerdote. Entonces, claro, tenía controlado, desde esta perspectiva, todo ese aspecto, ¿no?, religioso, ideológico, y todo el aspecto de la imposición a otros grupos. Digamos, todo el poder estaba concentrado en una persona. Ahora, lo bonito de lo que me estás diciendo es que su nombre, lo que significaba era palabra. Sí. La palabra. Y esta ha sido una discusión muy curiosa que hemos tenido al intentar identificar cuál ha sido el verdadero poder en la historia de la evolución, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que dice, no, el poder era el que tenía los guerreros o el que tenía la religión. Y ahora estamos pensando que realmente el primer gran cambio en la historia de la evolución que se produce en un momento determinado es con la palabra, el que tiene el poder de la palabra. Porque él ha intuido ya, al contrario de otros, lo que está pensando el cerebro del otro, de su interlocutor, y le va a hablar, y con la palabra un poco sí que ejerce probablemente el poder más absoluto del universo, ¿no? En efecto, este aspecto de la palabra era lo que, como tú bien dijiste, lo que iba del gobernante al hombre común, al hombre de la nobleza, pero siempre con este aspecto de que era, en cierta forma, voz de mando. Era el Tlatoani el que hablaba, ¿no? Fíjate que nos han quedado una buena cantidad de pensamientos, de poemas, digamos, náhuatl en general, escritos en esa lengua, y en la que vemos también mucho de la forma del pensamiento de ellos. Quiero comentarte uno de ellos en el cual vamos a ver cuál era el concepto, pero también el temor, la incertidumbre ante la muerte. Me siento ebrio, lloro, sufro, cuando sé
digo y recuerdo, ojalá nunca muriera yo, ojalá jamás pereciera. En donde no hay muerte, en donde es la victoria, allá fuera yo, ojalá que nunca muriera yo, ojalá que jamás pereciera. Eduardo, estremece, ¿no? Es el miedo. Y yo he sugerido por ahí en alguna parte que es justamente la ausencia del miedo lo que conduce a la felicidad. Una de las preguntas clave es el por qué estudiar una civilización antigua. ¿Qué sentido tiene para nosotros en el siglo XXI interesarnos por una cultura en principio tan ajena a nosotros como puede ser el Antiguo Egipto, en el tiempo y en el espacio? Precisamente la respuesta está en lo contrario. Cuando uno estudia una cultura antigua te das cuenta que no somos tan distintos, que la esencia del ser humano permanece, es decir, cambian nuestras costumbres, cambia la tecnología, pero la esencia del ser humano, nuestros gustos, nuestro sentido del humor, nuestras poesías de amor, todo eso lo encontramos en las culturas antiguas, ¿no? Y eso te permite relativizarlo todo, ¿no? Y ser un poco más humilde, ¿no? Pues cuando estudias una cultura antigua te das cuenta que, bueno, que no hemos cambiado tanto, que no hemos progresado tanto en la esencia, ¿no? José Manuel Galán es egiptólogo para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Después de estudiar en instituciones de todo el mundo, ahora es director del proyecto de Yehudi. Lleva 7 años excavando y retransmitiendo día a día sus hallazgos desde Luxor, la ciudad antes conocida como Tebas. Hoy podremos saber cómo funciona una excavación en Egipto. Bueno, una de las palabras más importantes e interesantes de la lengua egipcia antigua es la palabra Necher, que se pronuncia Necher, que se traduce como Dios. Y es interesante porque guarda muy bien el concepto de divinidad que tenían los antiguos egipcios. Nosotros percibimos la religión egipcia como una religión politeísta porque tiene muchos Necher, muchos dioses. Pero lo que ocurre es que en realidad los egipcios percibían un solo Dios grande, creador de todo, que lo que ocurre es que se manifiesta en la tierra a través de distintas divinidades menores o encarnaciones de ese gran todo que es el Dios creador de todas las cosas, que está fuera del cosmos terrenal, ¿no? Es un poco como nuestros santos, ¿no? Quien viniera a cualquiera de nuestras ciudades pensaría que nuestra religión es politeísta, porque hay una iglesia a Santa Gema, otra iglesia a Santa María de las Mercedes, ¿no? Y no, nosotros decimos, no, hombre, no, estos son santos. Pues es lo mismo. Para mí la ciudad del antiguo Egipto por excelencia es Tebas, la actual Luxor. En concreto en el siglo XIV a.C. Es una ciudad desde el punto de vista político y religioso muy importante, es la capital del reino y la capital del imperio que se empieza a construir en aquel momento, en el siglo XIV a.C., pero además es la capital cultural y artística. Es por la bonanza económica que está experimentando Egipto, los artistas sienten un impulso por desarrollar nuevas formas de expresarse. La Tebas del siglo XIV es pues comparable a la Atenas de Pericles o a la Roma, capital del imperio, o es el Estados Unidos de ahora, ¿no? La de Nueva York, como decías. La imagen que he elegido es casi una imagen conmovedora. Es un rayo de luz al amanecer que entra por la tumba de Yehudi hasta el fondo, hasta el Sancta Sanctorum, e ilumina las estatuas de Yehudi y de sus padres sentados al final. Lo que nosotros llamamos la tumba de Yehudi en realidad es un monumento funerario a su memoria, a su recuerdo, para toda la eternidad, ¿no? Esos personajes, Yehudi y las dos personas más importantes en su vida que él considera que son su padre y su madre, pues forman, son los protagonistas de ese monumento funerario al que, ellos esperan que una vez al año por lo menos vengan visitantes familiares a ofrecerles ofrendas de comida, a ofrecerles flores o cualquier otro tipo de cosa. Cuando entramos en la tumba de Yehudi por primera vez, todo el equipo que formamos la primera campaña hace ya 7 años,
pues la verdad es que fue uno de los días más emocionantes, ¿no? En aquellos días, de hecho hasta hace relativamente poco, la parte más interna de la tumba de Yehuti estaba casi llena de escombros, de tierra y de piedras hasta el techo. Subimos todos gateando por los escombros, nos colamos dentro de la cámara más interna y empezamos a ver cómo las escenas en relieve que decoran las paredes salían de la tierra, ¿no? La verdad es que, bueno, pues fue muy emocionante y también nos dimos cuenta en aquel primer día que teníamos entre manos un proyecto todavía más grande y más importante de lo que habíamos pensado, ¿no? Una de las piezas más importantes que hemos descubierto en las 6 campañas de excavación que hemos realizado hasta el momento es sin duda alguna lo que nosotros denominamos la tabla del aprendiz. Es una especie de pizarrín de escuela en la que una persona, tal vez Yehuti, ha aprendido, ha ensayado o ha realizado un ejercicio de escritura y de dibujo a la vez. Es interesante también el ver cómo en las escuelas se aprende a escribir y a dibujar a la vez, porque se trata de conseguir habilidad con el pincel, ¿no? Igual que nuestras caligrafías Rubio, cuando empezábamos a escribir en el colegio, ensayábamos también las letras, pero también el dibujo para conseguir maestría con los dedos, ¿no? Pues lo mismo ocurre en el Antiguo Egipto. El valor añadido de la tabla está en que no solo documenta muy bien el aprendizaje de la escritura y del dibujo a la vez en las escuelas de Egipto, estamos hablando del año 1500 a.C., sino que incluye el único retrato frontal de un faraón. El libro En busca de Yehuti está inspirado en el diario de excavación online que incluye la página web del proyecto y pretende contar un poco el día a día de la excavación. Sobre todo la trastienda de un proyecto arqueológico en Egipto. Es decir, no solo trata y describe y explica los hallazgos principales y las tumbas de los protagonistas de Yehuti y de Geri, sino que además pues cuenta desde los problemas burocráticos para sacar los permisos de excavación o los problemas para encontrar sponsor, cómo formar el equipo de arqueólogos, ¿no? Y la idea es un poco divulgar, pero no solo divulgar el Antiguo Egipto, su cultura, su historia, sino divulgar la investigación científica, el proceso de investigación, que el lector o el navegante, en el caso de Internet, pueda seguir o seguirnos poco a poco, día a día, un poco nuestra vida ahí, ¿no? El proyecto Yehuti toma su nombre de uno de los personajes propietarios de una de las tumbas que excavamos, ¿no? Fue un personaje importante que vivió en torno al año 1500 a.C. y sirvió bajo una de las pocas mujeres que ejerció de faraón en la historia del Antiguo Egipto. Pero si queréis saber más, tenéis que entrar en nuestra página web y ahí descubriréis detalles de su vida y muchas más cosas.